Muy buenas tardes. El siguiente es un informe detallado de cómo, mediante el curso de gestión de políticas públicas, he logrado identificar una problemática pública relevante que por muchos años ha venido afectando la mayor parte del departamento del Cauca. Hablando del área local, se evidencia con mucha preocupación que la problemática pública vivida a diario en mi municipio de Morales, Cauca, es el alto índice de desocupación y desempleo juvenil en edades de 14 a 28 años de edad, el cual genera delincuencia e inseguridad desmedida en el territorio, que afecta en gran medida todo el territorio nacional, y el municipio de Morales no es ajeno a esta problemática, ubicada a 41 kilómetros de la localidad de Popayán, en Colombia. Se caracteriza por tener una economía basada en la agricultura. Fue fundado el 7 de octubre de 1806 por Luis Jerónimo Morales y Juan Manuel Morales, ubicado en la mesa de Popayán, en la cordillera occidental. Su mayor economía es el café. Cuenta con 3 escalas climáticas: frío, templado y cálido, con río, montaña, valles. Sobresale la represa de la Salvajita, sitio turístico y esencia para disfrutar de los deportes acuáticos y para la pesca artesanal. El problema tiene sus orígenes y detonado por el mismo factor que es evidencia en casi todo el territorio caucano: la inseguridad generada tanto por el conflicto armado como por los grupos al margen de la ley, los GAOR, Grupo Armado Organizado Residual, y la inseguridad que generan las bandas delincuenciales que actúan sin ningún control. Estos grupos generan zozobra y temor en la población, tanto urbana y rural. Se han incrementado los robos y atracos, que según la percepción de la economía es el pan de cada día. Es así como en un informe presentado ante la ONU en el año 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Guácito, Distrito Capital, se da a conocer la preocupación por la violencia destacada en el departamento del Cauca, llegando a la conclusión que dicha violencia se genera especialmente por la disputa entre grupos al margen de la ley, pero también por la disputa de los dineros generados por el narcotráfico. De esos resultados también tenemos asesinato de líderes sociales. La Comisión Internacional de Derechos Humanos hace un llamado al gobierno colombiano que se promete incrementar esfuerzos e implementar políticas públicas, las cuales acojan las causas que generan dicha violencia en el país. El gobierno colombiano también debe garantizar el trabajo que implementan los agentes con diferentes, como robustecer las medidas de atención a la población desplazada en zonas rurales y urbanas. Las estadísticas registradas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la Oficina de las Naciones Unidas y la OCHA anotan que durante el primer trimestre del año anterior, 427 personas se encontraban en confinamiento forzado, 5.527 eran víctimas del desplazamiento forzado. Esta población se encontraba repartida de la siguiente forma: 4.700 personas en el municipio de Argelia, las otras 1.127 personas en todos los demás municipios caucanos. Es por eso que traigo a relación el problema que se evidencia en el trabajo de campo y mediante recolección de datos del contexto donde vivo, el municipio de Morales. Los habitantes del municipio de Morales, Cauca, ubicado al norte del departamento, cuyo conglomerado está conformado por diversas etnias, con población tanto indígena, campesino y afrodescendiente, que se han caracterizado por ser personas honestas, trabajadoras, con bastante calidez y humana. La gran generosidad y hospitalidad de sus pobladores es un constante,
pero últimamente se ha visto empañada por la inseguridad y las muertes selectivas que ya son común evidenciar en el municipio. Esta inseguridad y violencia es generada por diferentes actores, tanto por el conflicto armado como por el narcotráfico, que se ha vuelto un renglón de la economía de manera informal en la zona rural, pero también se refleja en la zona urbana. Se evidencia mucho miedo y temor en los moradores. Es de anotar que actuar de los grupos delincuenciales ha llenado de zozobra y temor a la población. Se han incrementado los robos, atracos, que son el pan de cada día. En el caso particular que ha sucedido en el territorio del Consejo Comunitario y La Fortaleza, los integrantes interceptados por hombres fuertemente armados lo despejaron de sus pertenencias, pero también con amenazas de que deben de abandonar sus territorios. La tasa de desempleo juvenil en Colombia en el trimestre móvil de enero del 2001 a junio del 2022 registró un 18% de desempleo juvenil, según estadística DANE. Aunque en Colombia se ha implementado mecanismos para la reducción de la problemática, como lo he expuesto en el COMPES 173, donde buscan estrategias para lograr la inserción de los jóvenes al mundo laboral, para que estos sean productivos y logren estabilidad y una buena calidad de vida bajo normas y leyes que incluyan a los jóvenes, como es la ley 1780 del 2016, de la Constitución Política del 1991. Esta sigue siendo un hincapié en todos los jóvenes a nivel nacional, que ha repercutido y afectado a los jóvenes de distinta forma, como los de zonas rurales del municipio de Argelia, y las políticas implementadas para mitigar esta problemática no han tenido un gesto público asertivo. Las garantías que puede generar un goce de derechos a los jóvenes ha sido débil, y en el caso de algunos departamentos existentes, puesto que a esto no están formuladas teniendo en cuenta todos los contextos del país, siendo responsabilidad del Estado brindar condiciones que nos favorezcan a todos, sean zonas urbanas, rurales, donde no existe la mayor industrialización, pero sí un gran potencial agrario, cuando la estructura organizativa laboral es poco estratégica, en lugar que muchos jóvenes busquen alternativas que puedan garantizar una estabilidad económica, y es ahí donde se trata las alternativas de fácil acceso, como es el narcotráfico, que ha llevado a cuestas conflictos este país por falta de oportunidades. Conociendo los factores del por qué existe tan alta tasa de desempleo en la población juvenil, pues yo pienso que hay que buscar también algunos objetivos generales, ¿no? En este caso sería priorizar y reducir la tasa de desempleo juvenil en el municipio de Morales, Cauca, en un 20 o 30%. En los próximos 2 años, mediante la implementación de estrategias y programas de capacitación, formación y empleo que mejoren las habilidades y destrezas de la población juvenil, como también mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes. Habría que tener en cuenta también los objetivos específicos. Sería lograr a corto plazo que los jóvenes de Morales, Cauca fortalezcan sus habilidades y capacidades laborales mediante el apoyo gubernamental y del comercio. También habría que hablar de crear centros de capacitación y empleabilidad para los jóvenes de la zona rural y urbana del municipio. Miraríamos también indicadores del éxito, ¿cierto? Primero, reducir la tasa de desempleo en un 20%, la población juvenil de 14 a 28 años, a un plazo de los siguientes 2 años, ¿cierto? También durante ese lapso de tiempo habría que capacitar la mayor cantidad de jóvenes en habilidades blandas
conocimientos y tecnología de la información. También tenemos que trazar metas, ¿no? Y yo pienso que las metas pues, son propuestas con estrategias que se quieran implementar en el municipio, pues son ambiciosas, pueden lograrse a mediano mediante la unión tanto de la administración municipal como también de la población civil. Es importante también tener en cuenta la modalidad de los colegios, donde se pueda fortalecer la educación de acuerdo al enfoque étnico, pero también al enfoque diferencial. Es importante también dar a conocer el tema del conocimiento de la historia en la cual han sido víctimas por culpa de la violencia a muchos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Hablar de viabilidad de esa estrategia es diseñada por reducir el desempleo juvenil y morales. Depende de la disponibilidad de recursos, como también que la comunidad participe activamente, que se cuente con apoyo institucional, gubernamental. Es también indispensable que se esté evaluando esta posibilidad para ver si es viable la estrategia a implementar o no. En cuanto hablamos de recursos, sí es importante que se implemente una política pública local, departamental y nacional, pero también que no sea una política coja, ¿no? Para poder cumplir metas y objetivos, pues se debe contar con recursos económicos. Esos recursos económicos se deben dejar estipulados del presupuesto municipal. También debemos tener en cuenta que hay que contar con suficientes recursos humanos, materiales con los cuales se puedan contar para implementar dicha estrategia, ¿no? Que desee disminuir el desempleo juvenil y morales. Es importante que todos estos actores de la institucionalidad hagan, como se dice, el aporte para poder que se pueda mitigar y se pueda minimizar el alto índice de desempleo. Y al reducir el índice de desempleo, pues estamos ayudando a que muchos jóvenes y señoritas no lleguen a la clandestinidad o no se desvíen del camino, el camino de la honestidad, el camino de la paz, el camino de esa sociedad que todos anhelamos, que en un mundo y en un país como es Colombia, pero un departamento como es el Cauca y un municipio que es Morales, podamos gritar libertad, podamos gritar paz, podamos sentirnos que sí tenemos un gobierno que hace respetar los derechos y que nosotros como ciudadanos también tenemos unos deberes.